Es un dolor con una intensidad insoportable que a veces ni siquiera los analgésicos son suficientes. Desde la primera menstruación, desde ahí puede empezar a tener problemas con el endometrio. Muchos de los tratamientos lo que buscan es detener la proliferación de los focos de endometriosis. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este segmento de MedTech traído para ustedes por doctores especialistas. Ahora tengo como invitado al doctor Óscar de Jesús Díaz, que es ginecólogo que tiene su consultorio en la ciudad de Mérida, con más de 12 años de experiencia, y nuestro tema va a ser el endometrio. Hola, ¿qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, aquí estamos. Pues muchas gracias por darse el tiempo, doctor, para ayudarnos con este tema. Empecemos, pues, ¿qué es la endometriosis exactamente? Bueno, pues mira, la endometriosis es un padecimiento en el cual el tejido que está normalmente interno en el útero, matriz, por diferentes situaciones sale. Hay varias teorías por ahí de la razón por la cual puede llegar a salir y se implanta en distintas partes o distintos órganos, ¿no? Dependiendo del órgano en donde se pueda llegar a implantar, es la sintomatología que te va a estar presentando. Sáqueme de una duda. Creo que vale la pena aclarar esto. El endometrio es un órgano que está recubriendo toda la cavidad, ¿no? En la parte interna del útero, es la capa de endometrio donde normalmente se implantan los embarazos y que mes con mes se despeña al momento de la menstruación. Eso era la pregunta. Para que quede más claro, ¿el endometrio se expulsa o nada más la sangre que lo cubre, lo que es la forma de que se autolimpia, por decirlo de alguna manera? Bueno, mira, la situación en la capa interna, mes con mes está el tejido endometrial, digamos que el útero en la parte externa y por dentro el endometrio. Cada mes, pues bueno, por efecto de las hormonas, el ciclo ovárico, el endometrio tiende a crecer, a estimularse, para esperar a que llegue un embrión, un embarazo. Si no llega a fin de mes, al bajar los niveles de los estrógenos propios del ciclo ovárico, es lo que detona pues que empiece a, digamos, a despeñar, a limitarse la cantidad de sangre normal que llega para mantener viable este tejido, y pues la falta de oxigenación es la que va haciendo pues que poco a poco vaya despeñando hasta que se produce ya como tal la menstruación. Queda una línea pues delgada al final de la menstruación, que es la que el próximo mes va nuevamente a desarrollarse, pues esperando por si un embarazo en el mes posterior. Por lo general, entonces, ¿cuáles son los órganos donde se planta? Bueno, como te digo, usualmente cuando viene la menstruación cada mes, cierta cantidad, gran cantidad de mujeres pueden llegar a tener un flujo menstrual retrógrado a través de las trompas uterinas, y ese flujo retrógrado de menstruación puede llegar a implantarse, por ejemplo, en la parte externa de la matriz, en las mismas trompas, en los ovarios, en el peritoneo, en el intestino. Casos más raros puede incluso migrar a otras partes o órganos todavía más lejanos, ¿no? Digo, es súper raro, pero es como lo más común que se encuentre, la endometriosis ovárica o la peritoneal, ¿no? Que muchas veces también son las mayores causas de síntomas como tal. Pues bueno, una variedad impresionante de sintomatología y de maneras de cómo presentarse. Entonces, digamos que tiene una amplia gama de sintomatología, en la cual, pues bueno, dependiendo de cuál presenta la paciente, pues es hacia donde se va enfocado el tratamiento, el diagnóstico también. Aquí, cuando dice retrógrada con la menstruación, se refiere que en lugar de que el flujo salga, parte de él. O sea que además de que sale vía vaginal, parte va hacia la cavidad abdominal. ¿Y se va acumulando o con una sola vez que pase ya se generó problema? No, o sea, eso pues prácticamente entre un 70-80% de la población se tiene documentado que pues sucede. Es algo que de manera natural pasa. No es que toda la menstruación vaya hacia la cavidad abdominal, sino que una poca cantidad de flujo fluye a la parte interna del abdomen, pero pues el organismo generalmente pues tiene mecanismos para lograr la absorción del flujo menstrual sin que pase a mayores, ¿no? Muy poca cantidad de pacientes realmente son las que tienen ciertos factores. Se ha visto algunos factores inmunológicos, inflamatorios u otros que son los que hacen que esa poca cantidad de menstruación pues ahora sí que ya se implante en el peritoneo, en los ovarios, en las trompas, ¿no? Que siempre hay como que ciertos mecanismos que ayudan para la absorción del mismo sin que toda la población pues obviamente desarrolle, si no pues sería prácticamente un 100% y pues obviamente
obviamente no llega a tanto el porcentaje de pacientes con endometriosis. Me acaba de quedar súper claro, ¿eh? La verdad como que he tocado el tema de endometrio de alguna manera u otro, pero no sabía el por qué. Entonces así es como empieza ya el problema cuando la mujer empieza a tener problemas porque empieza a acumular, como quien dice, no se reabsorbe y empieza a acumular flujo, y ya en un periodo es cuando ya hay un problema porque ya esa área nunca vio la luz del sol, por decirlo de alguna manera. No necesariamente. Digo, normalmente tanto hombres como mujeres producimos cierta cantidad de líquido intraabdominal, peritoneal, y ese pues normalmente se va reabsorbiendo por los mismos mecanismos naturales que tenemos, ¿no? Entonces no quiere decir tampoco que mes con mes se vaya acumulando y acumulando, sino que pues parte se implanta y parte se reabsorbe, por así decirlo, por los mismos mecanismos naturales, ¿no? Y es una parte, por ejemplo, diferente cuando es una endometriosis ovárica, un ejemplo, en donde sí, pues digamos que se queda acumulado el flujo menstrual, ahí sí, cuando hay un implante en los ovarios, y por ejemplo ahí sí puede llegar a formar quistes, pero en la cavidad abdominal es mucho más común que pues en el mes en el que viene la menstruación, al igual que viene el flujo menstrual, pues los implantes de endometriosis tienden a sangrar, pero no quiere decir que se vaya acumulando cada vez más y más y más, sino que el mismo cuerpo va reabsorbiendo pues prácticamente la mayoría del líquido inflamatorio, pero pues al ser un tejido viable endometriósico, pues digamos que se va diseminando hasta cierta parte, ¿no? Se va pues contagiando, por así decirlo, ¿no? Entonces puede empezar con muy pocos implantes, pero sí, con el paso del tiempo, al no haber pues algún tratamiento o diagnóstico oportuno, pues sí, ya va a ser una endometriosis pues ya más generalizada, ¿no? ¿Cómo sé que traigo problema con endometriosis si no soy de las mujeres que voy frecuentemente al ginecólogo? Que es algo que siempre decimos, que vayan al ginecólogo, que no se esperen a estar embarazadas. Sí, mira, como te digo, gran variedad de síntomas. La gran mayoría, pues bueno, son mujeres jóvenes en etapa fértil, las cuales, pues bueno, uno de los síntomas más comunes es el dolor, ¿no? O sea, es lo que principalmente, digamos, el mayor síntoma que presentan cada mes cuando viene el periodo, pues así como hay el periodo menstrual como tal, en el lugar en donde esté el implante de endometriosis va a sangrar, va a producir inflamación y pues desgraciadamente también dolor, ¿no? Entonces esa es una de las características principales, la dismenorrea llamamos nosotros, en la cual pues puede llegar a ser incapacitante, ¿no? O sea que la paciente de los 3 a 7 días que tiene es un dolor con una intensidad insoportable que a veces ni siquiera los analgésicos son suficientes para poder llegar a controlarlo y que pues necesitan o bien ya sea terapia intravenosa o algún otro tipo de tratamiento, ¿no? Digamos, ese es uno de los síntomas base, ¿no? También tenemos pacientes que además no necesariamente lo tengan que tener, sino que pueden tenerlo o no, pero otro de los síntomas o de los signos, pues, que podemos llegar a ver es que tienen dificultad para lograr un embarazo. Y esto se asocia porque además, pues, del dolor, pues, estos mismos implantes van generando cierta, digamos, fibrosis y va haciendo que se vayan sellando o uniendo los mismos órganos pélvicos, ¿no? Entonces nosotros lo llamamos también como tipo adherencias y lo normal pues es que dentro de la cavidad pues tanto los intestinos, la matriz, las trompas estén libres, unidos por sus ligamentos digamos, pero libres, ¿no? Y eso permite pues la movilización tanto de las fimbrias para que pueda lograr un embarazo. Entonces con la endometriosis a veces esas adherencias dificultan la movilización y pues uno de los otros signos que pueden presentar pues es la dificultad para lograr un embarazo, ¿no? De igual manera, si lo logran, pues ayuda un poco en reducir la sintomatología posterior al embarazo, eso también se ha visto, ¿no? Y como te digo, pues depende mucho de en qué lugar están implantados los focos de endometriosis. Por ejemplo, hay casos de endometriosis vesical en los que puede inclusive haber hematuria, que es la orina con sangre. Hay algunos casos que puede haber implantes de endometriosis en el intestino o recto y los síntomas en esos casos pues bueno son el dolor al momento de evacuar o incluso puede llegar a haber presencia de sangre en las evacuaciones y otro de los síntomas que también pueden presentar es el dolor durante las relaciones sexuales que nosotros lo llamamos como dispareunia, ¿no? Entonces va muy relacionado de dónde están los focos de endometriosis. Si están en el ovario, pues como te digo, puede ser formar un quiste, un endometrioma, las adherencias en la cavidad abdominal, el dolor, dismenorrea, la hematuria, orina con sangre, dolor al momento de las evacuaciones o la hematoquesia, que ya sería un poquito más grave, ¿no? Pero principalmente son esos. Aquí, por lo que dijo,
O sea, desde la primera menstruación de la chica, desde ahí puede empezar a tener problemas con el endometrio. No necesariamente, fíjate que como el endometrio es un órgano, un tejido que responde a ciertas hormonas, digo, aunque desde la primera menstruación pues existe esa respuesta, no necesariamente quiere decir que desde entonces ya tenga los implantes, ¿no? Aunque hay algunas teorías que por el origen del órgano, de la matriz, del endometrio, pudiera llegar a haber ciertos remanentes embrionarios, es una de las teorías, ¿no? Pero no quiere decir que desde el principio van a debutar ya con toda la sintomatología, sino que de manera paulatina a través del tiempo van a ir aumentando los síntomas. Eso sí es más común, ¿no? Quizá en un primer momento sea un dolor menstrual que sea tolerable, que a lo mejor y con un analgésico sea suficiente, pero conforme va pasando el tiempo van siendo los síntomas más graves, ¿no? Más fuertes, por así decirlo. Y cuando se genera la endometriosis es cuando pequeña, es duda, igual y él ya me lo contestó, nada más para aclarar. Y cuando se presenta la endometriosis a segmentos, como quien dice, no se van despegando y se van reacumulando, ¿no? ¿O no? No necesariamente, sino que ese mismo sangradito que se presenta con la menstruación, o sea, como normalmente, pues la gran mayoría sale a través de vagina, pero sí hay un pequeño flujo retrógrado, o sea, que va hacia la cavidad interna, ¿no? Es complejo entenderlo hasta cierto punto porque no es como que un pedazo de endometrio salga o se mantenga dentro de la cavidad, sino que básicamente son las células, no es el estroma, son las células, o sea, no es como un tejido, un pedazo de endometrio como tal, sino que son las mismas células, pues que todavía están viables al momento de que se da la menstruación y pues estamos hablando de tamaños, pues obviamente de micras, ¿no? El tamaño, pues obviamente de o bien un eritrocito o bien un leucocito, para ser un poquito más específicos en ese sentido, o sea, son demasiado pequeños, facilita muy bien pues que a pesar de que las trompas pues tengan una luz bastante pequeña, pero pues sin problema, sí puede pasar un embrión que es la célula humana, por así decirlo, más grande, entonces sin mayor problema pues puede pasar el tejido endometrial, obviamente digamos lisado, o sea cortado o pulverizado de alguna manera para captarlo un poquito más sencillo, ¿no? Entonces eso pues es lo que pues digamos detona que pueda presentarse esta situación. La endometriosis cuando da por lo general en el endometrio o da en algunas otras partes. Bueno, la endometriosis como tal, dependiendo del lugar en donde se implante, es como le llamamos. Por ejemplo, incluso del útero, o sea, lo normal es que esté en la capa interna, como te decía, pero en el miometrio, que es el músculo como tal del útero, puede llegar a haber incluso ahí implantes de endometriosis, ahí le llamamos adenomiosis. Y pues bueno, también son causantes de dolor. Y puede haber los endometriomas, como te decía, en ovario, que son formaciones ya de lesiones quísticas, que es así, mes con mes se va acumulando y pues bueno, puede formar tumoraciones de contenido de endometriosis. Déjeme ver si para ver si me queda claro lo que viene siendo. El proceso natural del flujo de la regla es cada mes y todo eso, y en ocasiones parte del sangrado se queda en algunas partes. Cuando ese sangrado ya se queda, esas células que fueron de periodos pasados es lo que pueden empezar a generar algún tipo de problema. Ese es más o menos el proceso, ¿no? O sea, como te digo, no quiere decir que todo el flujo sea retrógrado, sino que una muy pequeña parte hace pues su camino, en lugar de ser expulsado, se queda en el abdomen y se llega a implantar. No en todos los casos sucede así, en muy pocos casos es que sucede, y efectivamente una vez que se implanta, pues bueno, obviamente por distintos factores ahí que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, empieza a crecer, a multiplicarse mes con mes, porque este tejido responde a las hormonas que produce el cuerpo. Entonces digamos que estas hormonas son como el alimento, por así decirlo, como para entenderlo, de que cada mes, cada ciclo que se están liberando estas hormonas es, digamos, como un alimento para que vaya creciendo y que se vaya multiplicando y que vaya apareciendo en otras partes. ¿Hay algún riesgo de que se pueda llegar a afectar hasta la vejiga? Sí, es uno de los casos
raros, no es lo más común, sinceramente. Sí se puede llegar a presentar por algunas de las teorías que se manejan. Digamos que la gran mayoría de los casos lo responde el tipo de menstruación retrógrada que les mencionaba, pero hay algunos otros que tienen alguna teoría de que pueda haber cierta diseminación, o sea, cierto riego, digamos, a través de los vasos sanguíneos, y a través de los vasos sanguíneos o del otro órgano que tenemos que se llama linfa, que pueda llegar a diferentes órganos, ¿no? Digamos que son como diferentes carreteras que puede llegar a tener la endometriosis, pues para llegar a afectar a algunos otros órganos, ¿no? Sí, sí se puede presentar, no es lo más común. En esos casos, pues obviamente los síntomas están más asociados a el lugar en donde se presenta. Obviamente en vejiga, muchas veces pues lo que se pueda presentar es la hematuria, o sea, orina con sangre. Puede ser microscópica, o sea, que no se vea a simple vista, o puede ser inclusive macroscópica, ¿no? Que al momento de que uno va y ve realmente, pues pueda verse cierta coloración rojiza. Como te digo, pueden ser diferentes otros síntomas más asociados con lo urinario, ¿no? Como urgencia por ir a orinar. Digo, es súper raro que se manifieste de esa forma, pero pues lo más común es encontrarlo con la hematuria, ¿no? Y ya cuando una mujer es diagnosticada que traemos problemas en el endometrio, ¿puede decir cuáles son las soluciones que puede tener de menos a más? De menos a más, bueno, como te digo, mucho tiene que ver la sintomatología de la paciente, y es en lo que nos vamos a enfocar en cada caso particular, ¿no? Dado que pues es una gran cantidad de síntomas y no todas las pacientes los van a presentar. Entonces, pues bueno, obviamente si tenemos un problema de dolor durante las menstruaciones, pues en lo que nos vamos a enfocar es en disminuir la sintomatología, ¿no? Muchas de las veces pues sí tiene que ir acompañado de un analgésico. En otros casos, por ejemplo, además puede haber una menstruación abundante, entonces en algunos casos particulares pueden ayudarse también de algún método anticonceptivo, por ejemplo, pastillas anticonceptivas que nos ayudan pues tanto a disminuir la cantidad del flujo hormonal, y también nos ayudan a mantener, digamos, el ovario un poco en reposo, ¿no? Quiero hacer una pregunta ahorita que le estoy diciendo. Pero, por ejemplo, si ya la mujer está presentando problemas, pues las celulitas están ahí afectándose o están quedándose pegadas, supongo que es algo que mes con mes, entre más va pasando el tiempo, pues más celulitas se deben de ir acumulando o algo así, ¿no? O bueno, o van creciendo o se van multiplicando. Si ya la mujer empieza con problemas al momento de tomar analgésicos o controlar con pastillas anticonceptivas los flujos y todo eso, pero de todas maneras el problema iba a seguir, ¿no? O sea, como que si estamos hablando de ya tratamiento, ¿hay forma de erradicarlo con algún tipo de medicamento o solo es...? No, hasta el día de hoy, pues realmente, o sea, es un tratamiento sintomático y se enfoca, como nuevamente te digo, en los síntomas de la paciente, porque pues al ser un tejido que responde a las hormonas, pues básicamente mientras tenga su vida fértil y los ovarios tengan funcionalidad y tenga contacto principalmente pues con los estrógenos, es su fuente de alimentación, su fuente para seguirse multiplicando, ¿no? Entonces muchos de los tratamientos lo que buscan es detener eso, detener la proliferación de los focos de endometriosis, y se dan pues ayuda como tal, te estaba mencionando pues los anticonceptivos de manera parcial, por así decirlo. También hay algunos otros medicamentos que se usan pues para bloquear como tal la funcionalidad del ovario. Algunos de ellos pues se usan de diferente manera, pero pues básicamente el objetivo es que no se esté produciendo el estrógeno, o sea que el ovario no esté trabajando, ¿no? Porque pues de ahí viene el origen de los estrógenos en la mujer. Entonces eso es lo que se busca. Como te digo, pues obviamente cuestiones de tratamiento, a veces pues ni siquiera se tiene como tal el diagnóstico, digamos, en ese sentido, pues, el diagnóstico o la regla de oro, el estándar de oro que tenemos para el diagnóstico de endometriosis, pues es una cirugía, ¿no? Ni siquiera es un estudio de sangre que puedas decir voy al laboratorio y con este estudio ya sé que tengo un problema de endometriosis. No, es algo que se hace básicamente, como te digo, o bien una laparoscopía, o incluso a veces se llega a encontrar pues en algún otro tipo de cirugías, ¿no? Muchas pacientes, por ejemplo, que ni siquiera
lo tienen contemplado en su vida cotidiana, a lo mejor cuando se les hace alguna cesárea, alguna cirugía por alguna otra situación que ni siquiera era el motivo principal, dígase pues lo que sea, ¿no? Que se les quite el apéndice o que se les quite algún quiste o algo, y ahí es en ese momento donde, digamos, se puede dar uno cuenta en la cuestión del diagnóstico más que nada. ¿La cirugía, doctor, cómo es? ¿Laparoscópica, supongo? Ajá, la laparoscopía, como te digo, no es algo que a todas las pacientes se les ofrezca, obviamente pues por el grado de sintomatología que tengan, pero sí, ya cuando son pacientes pues con síntomas importantes se puede realizar una laparoscopía. En este caso le llamamos nosotros diagnóstica, pues básicamente es entrar al abdomen por unos puertos pequeños de unos cuantos centímetros, y a través pues ya de instrumentos y cámaras ya poder visualizar como tal los focos de endometriosis. Obviamente en algunos pacientes pues se puede aprovechar y dar tratamiento, ayuda, mejora la sintomatología. Sin embargo, pues no quiere decir que ya no vaya a presentar ningún síntoma, sino que digamos que bajamos la carga pues de la endometriosis y mejora significativamente los síntomas. Incluso pues hay pacientes a las cuales pues el dolor menstrual es tan importante, quienes ya cumplieron su etapa reproductiva de la vida, en las cuales pues incluso pueden optar o pueden tomar como decisión última pues hacer una histerectomía en el caso de las pacientes pues que tienen una dismenorrea muy importante, ¿no? Ya sería, digamos, un tratamiento bastante, pues incluso pudiéramos decir agresivo, ¿no? Porque pues ya sería como cortar como tal el órgano. Sin embargo, al estar presentes los ovarios todavía, pues si queda algún resto, algún foco de endometriosis en alguna parte del abdomen, pues pueden seguir estimulándose. Por eso pues es bastante complejo, porque pues realmente una mujer no deja de producir estrógenos hasta que llega a su etapa de menopausia. Ahí, si la mujer planea embarazarse y ya está teniendo problemas con el endometrio, ¿es probable o se recomienda la cirugía o eso le va a retrasar más? ¿En qué etapa, si está teniendo ya problemas, la cirugía es viable para durante el embarazo? Mira, básicamente las pacientes tienen problema para lograr el embarazo, entonces generalmente ese es el problema. Cuando lo logran, pues generalmente es de manera espontánea. Fíjate que realmente, como te digo, es un hallazgo en muchas de las ocasiones. Entonces, una paciente joven que pues sabemos que tiene dolores menstruales, que se le ha dificultado embarazarse, pues es uno de los casos que tenemos que diferenciar si es una endometriosis o no. Ahora, obviamente, si busca un embarazo, nosotros nos vamos a dirigir el tratamiento a lograr el embarazo primero, más que a dar el tratamiento ya enfocado en la endometriosis. ¿Sí me explico? Porque al bloquear la funcionalidad del ovario o disminuir la cantidad de estrógenos que está produciendo la paciente, pues no vamos a lograr que ella ovule, ¿no? Entonces, si no ovula, no vamos a lograr un embarazo. Entonces, son enfoques, como te digo, dependiendo de cuál es el objetivo de la paciente. Si la paciente busca un embarazo, pues bueno, hay que hacer un protocolo de estudio, saber si sí es por una cuestión de endometriosis, valorar si puede dar una estimulación para el ovario para que pueda producir sus óvulos, y bueno, puede entrar a cualquier otro de los protocolos de reproducción, ¿no? Que ya ese sería pues un tema diferente, ya sea si necesite nada más una estimulación ovárica, un coito programado, una inseminación externa o ya una fertilización in vitro, ¿no? Ya sería como lo más avanzado en ese caso. Y pues como te digo, ese sería pues ya para lograr un embarazo, ¿no? Obviamente al momento de embarazarse, el embarazo, aunque sí hay una gran cantidad de estrógenos, la mayoría de las hormonas se contraponen. Pues en este caso serían los progestágenos, los asociados con la progesterona, y no tienen tanta influencia en el desarrollo de los focos de endometriosis. Entonces digamos como que pausa un poco la progresión de la misma. Entonces sí hay pacientes que logran embarazarse 2 o 3 veces, o a veces incluso más. Entonces durante la etapa del embarazo toda la sintomatología asociada disminuye bastante. Ok. ¿Y cuando se hace el procedimiento de la recuperación? Pues mira, la laparoscopía generalmente es un procedimiento mínimamente invasivo. Generalmente digo a las pacientes que se les hace una laparoscopía diagnóstica y que a lo mejor y nada más se les cauterizan algunos focos de endometriosis, a las 24-48 horas ya pueden estar haciendo sus actividades normales. ¿En eso consiste la cirugía, cauterizar las partes? Básicamente sí, cuando están en el peritoneo se alcanzan a visualizar los focos
focos de endometriosis se cauterizan, habrá algunos que estén un poquito más grandes que sean susceptibles de retirarlos, de cortarlos literalmente y cauterizar el fondo. Pero por ejemplo, si ya es en un ovario, dependiendo del tamaño, de la cantidad de endometriosis que pueda llegar a tener, incluso pues bueno, hay casos en los que se tiene que retirar el ovario. Habrá algunos en los que sí se puede hacer el drenaje del endometrioma, o sea, absorber todo el contenido del quiste, y sí se tiene que retirar la capa interna que lo recubre para poder esperar cierta funcionalidad del ovario, que esa es otra situación, ¿no? Cuando ya se llegan a formar quistes o tumoraciones en el ovario, sí destruye el tejido propiamente, ¿no? Entonces recordemos que el ovario pues realmente no produce nuevos óvulos, sino que desde que nace la paciente ya tiene una cantidad determinada de óvulos que va a tener en toda su vida. Entonces pues eso también puede limitar la fertilidad. Ok, aquí dos preguntitas ya para concluir. Uno, si estoy padeciendo de problemas del endometrio y ya me hago el procedimiento laparoscópico, salgo a las 24 horas y está bien, ¿cuánto tiempo tarda la zona en recuperarse si está en mis planes quedar embarazada? Mira, ahí necesitamos nosotros ya como que planearlo. Digamos, la cicatrización interna, pues desde las primeras 24 horas se sella el peritoneo y ya después de ahí marcadores inflamatorios que van ayudando a revitalizar, o sea que nuevamente se cubra con un nuevo peritoneo. Puede llegar a tardar entre 14 días a un mes, más o menos. Y obviamente ya con una cuestión cuando estamos buscando un embarazo, obviamente hay que buscar una consulta preconcepcional en la cual pues unos 3 meses previos hay que estar iniciando a tomar ácido fólico, vitaminas, hierro para estar preparados para el embarazo como tal. Y ya ahora sí planearlo. Si es que se ha visto que ya ha tenido bastante tiempo, digamos años en que no han podido embarazarse, ahí pues quizá seamos un poquito más invasivos en cuanto al tratamiento que se necesita, porque pues para fines de fertilidad pues sí tenemos el tiempo limitado, entonces entre más rápido logremos que una paciente se embarace, mejor, ¿no? Si entra usted con algún procedimiento laparoscópico, cauteriza y todo eso, ¿le ha tocado algún caso que la mujer diga, ay, ya no tuve tanto dolor a mi siguiente regla? Sí, y de hecho es el objetivo principal, pues que mejoren toda la sintomatología. Es súper importante que una vez pues dándole el tratamiento a esos focos de endometriosis, a ese endometrioma, a esas adherencias, pues obviamente que mejoren. Es el objetivo principal de dar el tratamiento y pues que puedan tener una calidad de vida adecuada. Y sí, es factible eso. Aquí, si hay una mujer que diga, ay, me vale, toda mi vida he padecido dolores, mi flujo ha sido muy fuerte y ya se acostumbró a vivir con el dolor y nunca buscó ayuda en que ha de haber casos. ¿Hay algún riesgo de que si no se trata se pueda hacer un cáncer? No, definitivamente no. En la literatura no hay ningún caso reportado en ese sentido. Lo descartamos como tal. Simplemente lo que sí, la sintomatología es extremadamente variable, entonces va por otro lado, pero no hay casos en los cuales esto pueda tener una transformación maligna. Y si yo estoy fuera de Mérida, doctor, y quiero ir a Mérida a tratarme, ¿puedo empezar virtualmente con usted el tratamiento? Claro, podemos hacer lo que es una valoración inicial. Como te digo, el historial nos da muchísima información sobre cómo ha sido el historial de los periodos, la presencia del dolor durante las menstruaciones, la dificultad para lograr el embarazo y todo esto. Es una consulta que pues se puede realizar de manera virtual y obviamente si el caso lo determina, podemos ayudarles de esa manera, pues ya proceder a lo mejor a alguna laparoscopía diagnóstica o alguna laparoscopía operatoria en dado caso de que sean susceptibles de tratamiento. Obviamente no todas las pacientes pueden ser candidatas, pero la paciente que sí lo sea y que tengamos indicios de que puede mejorar con el tratamiento, pues obviamente se le puede ofrecer, ya sea un tratamiento quirúrgico o un tratamiento médico. También muchas veces el solo tratamiento médico les ayuda bastante a mejorar pues toda la sintomatología. Si yo soy candidato, ya hicimos la consulta virtual y todo eso, y estoy planeando mi viaje a Mérida, ¿cuánto tiempo aproximadamente me tengo que quedar ahí si voy por estas razones? Claro, un aproximado entre 7 a 14 días. Generalmente pues es el tiempo que esperamos. Obviamente tratamos, dependiendo de cada paciente, hay pacientes que requieren, por el tipo de procedimiento en las que si son candidatas necesitan algunas valoraciones previas. Obviamente pues tener sus estudios de laboratorio, que esos prácticamente se los pueden realizar en cualquier lado, simplemente del país o del mundo, y pues se pueden analizar, ¿no? Siempre y cuando cumplan con los estándares que pues la mayoría de los laboratorios, los grupos de gabinete pues los tienen, y pues una consulta previa
para obviamente conocerles en persona y mostrarles el lugar donde se realiza el procedimiento, y cuando menos una semana posterior para la vigilancia postoperatoria, retiro de suturas y todo lo demás. Pues muchas gracias, doctor. Vamos a dejar aquí su tarjeta digital donde la gente lo va a poder encontrar con sus teléfonos, redes sociales y todo. Y por último, para que cierre, ¿algo que le gustaría agregar, doctor? Bueno, principalmente es que busquen la atención, ¿no? Muchos pacientes, muchas mujeres viven con endometriosis sin saber que hay opciones de tratamiento específicas para su caso particular, que no dejen pasar los síntomas que puedan llegar a tener, que no es normal tener mucho dolor en las menstruaciones, que no es normal tener mucho flujo en las menstruaciones, que no es normal pues que el dolor sea incapacitante ni que se acostumbren a que sea de esa manera. Tenemos opciones de darles tratamiento, podemos ayudarles a que sea una mejor calidad de vida y que puedan lograr, pues las mujeres que así lo desean y que así lo han estado buscando, pues lograr un embarazo, dar un tratamiento y que puedan tener una mejor calidad de vida, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias, doctor, y pues ahí lo estamos viendo en Mérida. Bueno, cuando gusten, aquí tienen su casa. Hasta luego. Después de mi plática con el doctor Oscar, puedo concluir que los cólicos muy intensos pueden ser señal de que algo no anda bien, y a los primeros síntomas o señales debes acudir con un ginecólogo a una revisión. No te acostumbres a vivir cada mes con estos episodios de dolor. Recuerda, el ginecólogo no solo es para embarazos, es el doctor que se encarga de ayudar y mantener tu sistema reproductivo en óptimas condiciones. Gracias por escuchar, esto fue MedTac. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.